Al cumplir 9 años, la aldea de Risha fue atacada por demi-humanos. La masacre fue inmediata, los pobladores no fueron capaces de tomar las armas, y en pocas horas la pequeña ciudad había sido tomada. En un intento desesperado por la vida de su hija, la madre de Risha arrojó a la pequeña a una fosa séptica, con la esperanza de que la sociedad y la peste impidieran a los demi-humanos encontrarla. Funcionó, pero a cambio de su vida, Risha debió pasar 2 días escuchando los gritos desesperados de las víctimas. Muchos demi-humanos preferían comer a sus víctimas vivas, y aquellos desgarradores sonidos vivían aún en la mente del espadachín. En la mañana del segundo día, los demi-humanos partieron, ante la inminente llegada del ejército. Pero antes de que los soldados se presentaran, antes de que cualquier otro se atreviera a entrar a la ciudad, un joven y solitario aventurero se adentró en las ruinas en busca de supervivientes. Con sus pocas fuerzas, Risha gritó por ayuda, pero tan débil y frágil era su voz, que durante mucho tiempo pensó que aquella persona que gritando no la escucharía, y sin forma de salir ella misma de la fosa, lo más seguro es que moriría entre la inmundicia. Pero en cuando sus pensamientos se hicieron más desesperados, Risha vio a un joven en sus 15 años entrar de un salto al escondite que le salvó. Con dulzura y cuidado ese joven extendió su mano y la ofreció a la pequeña. Ese era el primer recuerdo que Risha tenía de Cerebrate. Le abrazó, le envolvió con su calor sin importarle la peste o la suciedad, y la sacó de ahí. Ese día, Cerebrate sacó de pozos y huecos a otros muchos niños abandonados que tuvieron la suerte de sobrevivir. Cada uno debió ser tomado por los orfanatos del reino, incluyendo a Risha, que ya no tenía familia con la cual volver. Pero, en cuando la idea de separarse de su salvador se le presentó a la pequeña, ésta se negó con todas sus fuerzas. Y esa también fue la primera y última vez que Cerebrate le golpeó. Sí. ¿Quiere morir? No debiste haber gritado, dijo de manera cruel aquel cálido joven a una niña que estaba por escoger el peor camino para su vida. Pero Risha se negó, 10 veces más, 1000 veces más, e incapaz de sacarla de su conciencia. Cerebrate volvió por ella semanas después, y le unió a su equipo. Rescataron a de una granja de humanos. A Reina la compraron en una subasta dentro de la Unión de Ciudades-Estado, y a Shiori la encontraron en el campamento de un líder tribal que gustaba de mantener como esclavos a los humanos. Todas eran niñas cuando Cerebrate les encontró. Quizás fuera por ello que su corazón cedió y las aceptó como compañeras. Las entrenó y cuidó mientras realizaba peticiones y subía entre los distintos rangos, cargando a cuestas a un equipo de niñas pequeñas. Las 4 siempre se recriminaron no estar a la altura de su líder, que por sí solo hubiera logrado entrenar a un equipo más grande y experimentado. Pero cada vez que ellas sugerían agregar más miembros, él respondía: solo puedo proteger a 4. Shiori recordaba que por culpa de esa respuesta le había roto varios huesos a Cere, a quien golpeó de manera brutal debido a un profundo sentimiento de culpa y frustración, pero aún después de eso, Cerebrate no la echó, ni la abandonó. Tras aquello, a cada una le tomó demasiado tiempo descubrir la perversión de su salvador, pero ello fue porque durante todo el tiempo que vivieron juntos, él en ningún momento las lastimó. Y fue debido a darse cuenta demasiado tarde, que como estúpidas las 4 terminaron enamorándose. Se decían a sí misma, que de dejar a Cerebrate, podría conseguir un mejor equipo, un grupo de personas más apropiadas y efectivas que pudieran estar a la par de él. Querían abandonarlo, para evitar que muriera, porque en cada batalla, cuando las cosas se ponían feas, en lugar de permanecer a su lado, ellas huían, y él se quedaba a plantar pelea. Estaban hartas de ser protegidas, hartas de vivir con el miedo de dar la vuelta, y jamás ver volver a su líder. Hoy, Reina y Anne, vieron de primera mano esos miedos materializarse. Pues apenas unos segundos después de que fuera sonada la campana, antes de que Cere motivara a los pueblerinos para que murieran dándolo todo, la sacerdotisa y la bruja de las joyas vieron a una multitud de sombras volverse corpóreas y atacar de manera coordinada a sus compañeros. Cere desenvainó su espada con la velocidad de un rayo y bloqueado las garras que estaban destinadas a arrancarle la cabeza. Era la primera vez, sin embargo, que un demi-humano lo tomaba por sorpresa. Quien le atacó cayó entre la multitud de pueblerinos, y en un parpadeo, a todos los que tenía cerca los desgarró y arrojó. Aquella fuerza no era común, en ninguna especie demi-humana era normal. Anne y Reina corrieron para ayudar a su líder, pero antes de poder acercarse al rango necesario para arrojar sus bendiciones, se escuchó una nueva batalla comenzar.
Apenas un segundo después de que Cerebrate fuera atacado, las dos soportes del equipo notaron que Risha contenía un nuevo demi-humano de apariencia peculiar. En el momento en el que sus ojos pudieron ver sus melenas rojas, el grupo de aventureros entendió tan inexplicable fuerza y velocidad. Eran individuos especial entre los demi-humanos, un mutante entre su raza, un par de gemelos que lideraba un grupo tribal. Generales y héroes de guerra eran quienes le plantaban a cara a Cerebrate y su equipo. Dos hombres leones de melenas rojas fueron los primeros en llegar al campo de batalla. En un momento de duda, las dos hechiceras de apoyo dejaron que su corazón guiara sus pasos, y sus miradas se dirigieron a Cerebrate, pero para fortuna de las demás, este negó tal ayuda. No se preocupen por mí, apóyenlas a ellas. Gritó Cerebrate a Onirreina tras verlas dudar sobre qué hacer. Las dos aventureras recobraron sus sentidos, vieron a Shiori en el suelo intentando recargar su arco para ayudar a Risha, quien apenas podía contener la brutal fuerza de la bestia frente a ella. Era claro quienes necesitaban más la ayuda. Él jamás podrá perder, pensaron ambas y obedecieron las órdenes de su líder. Cerebrate vio complacido como sus cuatro compañeras se concentraban en su propia pelea. Y él encaró a la bestia que había venido aquí a buscar un duelo. Ven, maldito Uma. Signo de exclamación. El hombre león levantó sus garras al ver a su enemigo desaparecer frente a él. Su mente no tuvo tiempo de procesar lo que había pasado. Cerebrate se arrojó como un relámpago contra su enemigo. El aventurero no dejaba de ser humano con un cuerpo frágil y débil, pero su espada era un tesoro con un filo incomparable, y su velocidad su única virtud. El demi-humano de melena pelirroja vio sus dedos a medio cortar cuando puso sus garras frente a él para defenderse. Cerebrate casi se los arrancó con el primer ataque. Si él hubiese sido un poco más fuerte, el hombre bestia hubiese perdido esos dedos junto con su cabeza. Pero aun si no lo había matado, ese movimiento dejó testimonio de una verdad, y es que si un solo jefe tribal fuera suficiente para matar al único aventurero de rango adamantina del reino dracónico, hace tiempo que otros lo hubieran logrado. Lo malo de esto es que el enemigo lo sabía. Cerebrate se preparó para lanzarse de nuevo contra su enemigo herido, que esta vez no tendría armas para impedir que Cere le cortara el cuello, pero en plena carrera, el aventurero escuchó algo acercándose, el sonido de un objeto cortando el viento. El espadachín apenas tuvo tiempo para esquivar a una criatura alada que baja en picada, y tras evadir al enemigo en el cielo, otro más apareció a su lado, con una espada en mano. Un búho, un león y un asesino serpiente capaz de usar la invisibilidad. Tres líderes tribales aparecieron frente a Cerebrate. El búho se alzó en el cielo y se preparó para caer de nuevo. La espada de la serpiente, impregnada de veneno, cortó algunos cabellos de Cerebrate, y a ver que todo lo demás había fallado, el hombre león se arrojó y lanzó una temible mordida al humano que apenas si estaba en pie. Aumento de flujo. Gritó entre dientes el aventurero antes de que los ataques lo alcanzaran. Su espada rozó el vientre del hombre serpiente pero no llegó a cortarlo. Logró alejarse de la mordida del hombre león de melena roja, y tras alejarse unos pasos, levantó la guardia para hacer frente al búho cuando éste cayera en picada. Frente a tres formidables enemigos, Cerebrate perduró. Y ahora que los tres habían perdido el elemento sorpresa, podían olvidarse de su oportunidad de matar al aventurero. Y aún así, el hombre león sonreía de manera arrogante, pese a perder casi todos los dedos de su mano derecha. Él sonreía. Risha. Cerebrate movió sus ojos hacia sus compañeras, guiado por el grito de reina. Sangre sobre el suelo, una extremidad amputada, y tres nuevos enemigos que se habían unido a la batalla. Las cuatro compañeras a las que tanto amaba Cerebrate, se vieron rodeadas por cuatro jefes tribales. El león de melena roja, una tortuga bípeda, un felino de piel amarilla y pelaje moteado, liderados por un hombre gacela llamado Bafaroth, el gran general de las fuerzas del norte que sin prestar atención a las aventureras, comenzó a masacrar a los pueblerinos que sobraban en la batalla. El único demi-humano del ejército que no luchaba por hambre, sino por amor a la batalla se encontraba presente, con la sangre de sus compañeros sobre sus ojos, dificultándoles ver a su enemigo. Los aldeanos levantaron inútilmente sus lanzas contra la bestia que les destrozaba sin que ninguno de ellos pudiese evitarlo. El ejército de infantes que había tomado las armas, inspirados por la leyenda de Cerebrate, rápidamente perdieron todo su valor apenas vieron cómo el acero demi-humano cortaba por la mitad a sus padres. El primer instinto de los más jóvenes invadidos por el miedo fue escapar,
pero apenas habían dado 2 pasos en su retirada cuando aparecieron por la retaguardia las fuerzas de avanzada del ejército demi-humano, que apenas en una fracción de segundo hicieron que los jóvenes cambiaran la dirección de su huida. Lamentablemente, en la nueva dirección en la que corrían encontraron a Bafaroth, que al menos les dio una muerte limpia. El general Gacela se encontraba a la altura de su reputación. Aquel demi-humano, fiel a sus reglas, no dejaría atrás un solo superviviente. Así eran las cosas cuando Bafaroth se encontraba a cargo. Ese demi-humano herbívoro no se presentaba en el campo por la carne de los humanos. No tenía interés en capturarlos y formar una granja. Incluso esclavizarlos no era algo que le dieran tranquilidad o placer. La guerra era todo lo que él desea, y de los humanos tan solo anhelaba el reto que representaba conquistarlos, y nada más. No era algo común que esta bestia se prestara para esta clase de batallas pese a ser el único demi-humano capaz de ordenar a tantos jefes tribales, y es que él había perdido el interés en esta guerra hace mucho tiempo. Alguna vez, cuando los demás generales lo acusaron de cobarde y traidor, este expresó que no tenía interés en participar en una guerra que se encontraba ya prácticamente ganada, y de la cual él y su tribu no podían ganar nada. La razón de su presencia era un misterio, pero las consecuencias de que él estuviese aquí provocaron que Cerebrate tomara una decisión. Risha, Reina y Shiori, las 4 se encontraban librando una batalla perdida. Risha, la única vanguardia sólida del equipo, jadeaba pesadamente intentando contener el dolor y el sangrado causados por perder su brazo. Arrojaba débiles hechizos de recuperación con la poca de mana que le quedaba, pero apenas fue capaz de detener el sangrado. Shiori lidiaba con la frustración, no le quedaban flechas especiales ni mana para potenciarlas, por lo que cada uno de sus tiros terminaba en nada. Las flechas rebotaban contra el grueso pelaje de los jefes tribales. Y Reina, por su expresión no era difícil saber que no le quedaba una sola gota de mana. La atacante más poderosa del equipo, era ahora solo una carga. Cerebrate se asustó de sí mismo. No podía creer que este escenario se hubiese presentado de la misma manera en la que siempre se lo había imaginado para el desconcierto de sus enemigos. Cerebrate dejó escapar una carcajada mientras el búho bajaba en picada, y el hombre serpiente atacaba por la espalda. El aventurero se burló en ese momento de su yo del pasado, pues siempre le había dicho a ese idiota que esto pasaría tarde o temprano. Era momento de afrontar las consecuencias de su error. Mientras las garras, los dientes y la espada pasaban a pocos centímetros de su piel, el aventurero recitó, acelerar flujo mayor y ese hechizo se convirtió en lo último que escucharon de él sus enemigos antes de percatarse de que el aventurero había desaparecido. Los niños y los pobladores gritaban por ayuda. El acero de Risha aún chocaba contra las armas de sus enemigos. Pero Sere no se presentaba a dar ayuda a ninguno de los dos grupos. El enemigo buscó en los alrededores. El búho realzó el vuelo para intentar buscarlo entre la multitud, creyendo que quizás aquel se había infiltrado entre los demás pobladores para sorprenderlos, pero tampoco se encontraba ahí. Entonces, creyeron que quizás habría elegido ofrecer ayuda a sus compañeras. Los enemigos lo buscaron junto a ellas, pero resultó todo en la misma historia. Había desaparecido. Y mientras todos dudaban, Bafaroth detuvo su masacre. Los humanos se apartaron temerosos del imponente general cuando éste de la nada comenzó a reír, mientras dirigía su mirada al tejado de una casa alejada de la batalla. ¿Qué haces ahí, Sere? Gritó Bafaroth. De inmediato, cada alma con el tiempo suficiente, volteó en la dirección donde el general había gritado. Ahí estaba. Cerebrate había hecho gala de su gran velocidad, y técnicas que en muchas ocasiones le permitieron escapar ileso del campo de batalla. ¿Pero qué harás hoy?, se preguntaron los líderes tribales al considerar que en esta ocasión tenían algo con lo que amenazar. Pero, voy a escapar. Gritó el aventurero como respuesta a la pregunta de su enemigo. Los pobladores que lo veían como un héroe, los niños que lo idolatraban, todos quienes lo quisieron creer que sus odios les habían engañado, eran incapaces de creer que su héroe dijera tales palabras. Incluso los hombres bestia, que conocían el concepto de compañerismo y honor, no pudieron más que sentir asco por el guerrero que tan cobardemente abandonaba a su gente y sus compañeras. Traidor farsante. Tales insultos fueron dichos a Cerebrate por enemigos y aliados por igual. Se veía un claro desprecio por el aventurero, y de los presentes, tan solo 4 podían sentirse agradecidas por esas palabras. Las aventureras de Crystal Tears agradecieron que su líder tomara la decisión correcta.
Ellas no importaban en esta guerra. Era la verdad. Si Cerebrate escapaba él solo, podría formar un nuevo equipo más sólido con el cual apoyar de manera más activa al pueblo. Mientras él estuviese vivo, entonces el reino dracónico aún tenía una pequeña posibilidad de ganar. Bafarot, si no le ordenas a tu gente que deje ir a mis compañeras voy a escapar. Gritó de nuevo Cerebrate. Por un momento se creó la ilusión del silencio. En medio de la batalla, los líderes tribales creyeron que el mundo se apagó. No podían creer aquella estúpida respuesta del aventurero. Bafarot relajó el cuerpo. Agitó su cabeza un poco, como si buscara liberar la tensión acumulada en su cuello. Y dejó escapar una sonrisa triunfante. Acepto. Respondió a la propuesta de Cerebrate. Déjenlas ir. Ordenó el gran general de las fuerzas del norte. Amigos o enemigos, semibestias o humanos, ninguno podía creer las palabras de ambos representantes. Indignado, el hombre búho bajó hacia Bafarot. ¿Qué crees que haces? ¿Piensas dejar ir a 4? Apenas se acercó lo suficiente, Bafarot le cortó la cabeza al hombre búho con una de sus espadas, torcidas y curveadas, que hacían más difícil cualquier recuperación. Y es que aún en este mundo en el que las palabras eran capaces de retar a la muerte, la herida del líder recibió, era indudablemente una sentencia al sueño eterno. Esa es mi prueba de que digo la verdad. Mientras ellas se alejan, tú ven aquí. Grito del hombre gacela, ansioso de saldar viejas cuentas. Cerebrate le sonrió sinceramente a su viejo yo. Lo veía en la sombra de la muerte que se cernía sobre sus compañeras. El aventurero bajó del tejado, y avanzó hacia el campo de batalla que hace unos momentos había abandonado, y al hacerlo, notó cómo la dama muerte se alejaba de sus compañeras y lo tomaba él como objetivo. A cada paso, más cerca se encontraba ella. ¿Qué hace? Se preguntó consternada Risha. ¿Qué demonios haces? Gritó acusante. Lárguense de aquí, idiotas. Gritó de regreso Cerebrate. No. No, no. Tú eres el idiota. Lárgate, no importamos. Tú eres el que importa. Tú eres el que tiene que salir vivo de aquí. Gritó Risha al borde de la desesperación. Las otras tres compartían el mismo sentimiento, pero antes de poder unirse a las protestas, Cerebrate les mostró a todas un rostros que jamás creyó que él fuera capaz de mostrar. Desde que decidiste abandonar el orfanato, sabías que esto podía pasar. Te juré que lo haría, y tú lo aceptaste. Fue la promesa que me hicieron todas ustedes cuando comenzamos este viaje. Gritó furioso el aventurero sin dejar de avanzar, sin prestar atención a los gritos de los hombres que morían. Ahora las 4, cumplan con su maldita palabra. Los ojos de las 4 se humedecieron. Lárguense de aquí. Fueron ellas, todas ellas, flores que crecieron sin piedad alrededor de su corazón. Rosas que con sus espinas protegieron la frágil alma del aventurero. Crystal Tears era el nombre de una extraña novela que Cerebrate encontró en aquella lejana cueva, justo debajo de su espada. Una obra escrita por un par de jugadores, que no sabían qué más hacer para perpetuar su legado. La historia de un hombre que se negaba a llorar, pues a cada vez que lo hacía, las lágrimas de cristal recorrían sus mejillas y caían contra el suelo, para convertirse en polvo, que pasaba a ser nada más que un recuerdo. Sus compañeras jamás lo vieron hacerlo, llorar. Sonreír, enfurecerse, gritar, todo aquello por lo que habían pasado siempre provocó que Cerebrate reaccionara de alguna manera. Pero jamás lo vieron derramar una sola lágrima. Incluso en este momento, las únicas que lloraban eran ellas. Lárguense. Gritó Cere mostrando su furia. Los 4 observaron cómo Cere, sin ningún cuidado se acercaba hacia los enemigos, que por miedo a Bafarot, no atacaban al aventurero. Los niños y ancianos suplicaban por ayuda, pero su héroe no volteaba a mirarlos. A la masacre se unieron los grupos de avanzada, que a cada instante reducían más los números de los pobladores. Pronto no habría más gritos, pronto el dolor terminaría, y ningún alma quedaría para dar testimonio de lo sucedido. Cuando Risha se determinó a desobedecer a su líder, a romper aquella promesa con la que Cere había aceptado llevarla en su viaje, Annie y Reina se abalanzaron sobre ella y le abrazaron. La detuvieron. Va. Sobrevivir, tú lo sabes, aun si maldito ejército lo acorrala, él podrá encontrar una brecha. Así ha sido siempre con él, susurró Reina, quien pese a sus palabras también llevaba con ella una expresión llena de sufrimiento. Va. A sobrevivir, él puede hacerlo, pero no con nosotras aquí.
Tenemos que irnos, Risha, o todos vamos a morir, agregó Anne, quien tenía el rostro lleno de lágrimas. El cerebro y corazón que todos los equipos necesitaban, hablaron a su compañera. Y fue solo así como Risha vio que en los ojos de Cere no había un solo rastro de resignación o derrota. ¿Qué era eso que gritaba el alma del aventurero? Un deseo intenso por salvarlas. O quizás ansias por cobrar una recompensa mayor a la calculada. Con dolor y preocupación, Risha tomó su deseo y lo estrujo. Sus compañeras demostraron tener razón. Ese hombre jamás permitiría que la vida se le escapara tan fácilmente de las manos. La aventura dejó salir sus lágrimas a la par que una sonrisa forzada. Se acabó. Gritó Risha, tras asegurarse de que la mayor parte de los pueblerinos hubiesen muerto. Ya fue suficiente. Iremos al maldito imperio. Y no, esto no está a votación, Cere, se acabó. Lo que en principio, para todos los que lo escucharon parecía ser una despedida, terminó no siendo de esa manera. Te esperemos donde siempre. Agregó, llorando a la par que sonriendo, esperando que aquel hombre respondiera. Cere asintió, y regresó la sonrisa. Un largo suspiro salió de la bota de Risha mientras Anne y Reina la guiaban hacia la colina a sus espaldas. Shiori recogía el brazo que le habían arrebatado a su compañera. En cuando intentaron acercarse a los demi-humanos que les cortaban el paso, estos gruñeron. Pero apenas los enemigos se mostraron hostiles, una jabalina fue lanzada a los pies de todos ellos. Bafarot tenía autoridad absoluta, y esa lanza abrió un paso seguro entre los demi-humanos que cubrían la retirada. Cere-sama. Dejó salir el último de los humanos con vida en el campamento, antes de que un hombre gacela le rebanara el cuello. La unidad de Bafarot, 100 soldados de su tribu, entrenados por él mismo, llegaron al campo. 100 demi-humanos herbívoros que se encontraban entre los más temibles guerreros del ejército enemigo habían llegado al fin al pueblo, y rápidamente se abrieron paso entre la multitud, y formaron un círculo alrededor de su líder, y Cerebrate. Las 4 aventureras subieron raudas y veloces la colina, un terreno difícil para estos demi-humanos adaptados a terrenos planos. En este sistema montañoso, les sería a ellos más difícil alcanzarlas. Y desde la cima en la cual podían ver a Cere adentrarse a un círculo formado por el enemigo, las 4 dieron un vistazo al hombre que durante tanto tiempo las había cuidado. Lo vieron una última vez, y rezaron para que éste volviera a ellas cálidamente, como cada vez Cere logró ver cuando éstas desaparecieron, y al hacerlo se sintió agradecido. Nunca les mintió. Jamás se permitió mostrar debilidad frente a ninguna de ellas. Para que cuando llegara el momento, ninguna desobedeciera. ¿Pero a quién quería engañar? Bafarot era una bestia, y todos sus hombres eran peligrosos. Rodeado por tantos enemigos, Cerebrate no tenía la más mínima oportunidad de escapar. E incluso si derrotaba a su oponente, aún todos aquí presentes querrían arrancarle la cabeza, por el puro placer que eso les traería. Para hacerlo peor, al pueblo ya comenzaba a entrar el ejército. Los miles de demi-humanos comenzaron a recoger los cuerpos, y comenzar fuego para preparar el festín de esta noche. Una gran parte de ellos, sin embargo, se acercó para presenciar el duelo, lo que causó que cada vez un número mayor de enemigos rodeara a Cerebrate. No tenía caso que Cerebrate intentara engañarse a sí mismo. Iba a morir esta noche y debía aceptarlo. Pero aun si eso era verdad, para Cerebrate esto era una victoria, y se sintió feliz por ella. Viajó tiempo con las personas que más amaba, les consiguió suficientes riquezas para que pudieran vivir 30 vidas. Incluso llegó a conocer a una mujer capaz de saciar sus perversas fascinaciones sin que su corazón sintiera culpa. Si de algo se arrepentía, era no haberse perdido en las sabanas de ¿Empezamos? Preguntó Bafarot ansioso. Cere le respondió con una expresión de disgusto. Sabes, no debes hablarle a un hombre cuando tiene sus últimos pensamientos. ¿Qué? Ajajaja. ¿Tan pronto aceptas la derrota? ¿Derrota? Sin importar si muero esta noche, viejo enemigo, yo no voy a ser derrotado. Pero tenlo seguro, voy a ganar este combate. Y después de matarte, les cortaré la cabeza a todos estos desgraciados de la primera fila, dijo, y apuntó su espada a los jefes tribales. Bafarot mostró que los demi-humanos herbívoros tenían una mayor inteligencia que aquellos salvajes adoradores de la carne. O quizás solo tenía un sentido del humor retorcido, pues rió ante las palabras de Cere. Sí. ¿Estás tan seguro de que vas a derrotarme? ¿Por qué hablas como si fueras a morir?
Para que lo sepas, no quiero que me des una batalla fácil, más te vale darme lo mejor que tienes, o si no pienso que voy a morir, porque ninguno de tus aliados es lo suficientemente honorable para mantener tu palabra una vez mueras. Ahora te respetan y obedecen porque eres el más fuerte, pero una vez seas un cadáver, todos ellos van a lanzarse contra mí. Y como podrás ver, soy más fuerte que todos ustedes, pero me temo que mi talento es mi encanto, y no una resistencia infinita. Bafarot rió junto con Sere. Tienes razón, dijo y dio la espalda a Sere. Mi tribu. Mi gente. Yo he de librar un duelo con el hombre que todos estos cobardes temen. Y si por algún milagro me mata, quiero que se largue de aquí y cuente su hazaña. Por ello les ordeno, que a cualquiera que viole mi palabra, asesínelo. Si cualquiera de estos desgraciados se atreve a romper mi juramento, entonces úselo para nutrir las estepas. ¡Ah! Gritaron todos los soldados Gacela de Bafarot. El demente regresó su mirada hacia Sere. ¿Suficiente para ti? Sere sonrió. No dudaba de la palabra de este guerrero, pero aun si sus hombres eran fieros, tan solo había 100 de ellos en medio de un ejército de miles que despreciaba profundamente al aventurero. A estas alturas debo decir que sí, es suficiente, respondió y levantó su legendaria espada. Pero te agradecería si conversamos un poco más. Quizás así le demos tiempo a mis compañeras de correr un poco más. El oído de Sere captó el sonido de las pisadas. Apartó la vista de su enemigo, y la dirigió hacia la colina por donde habían escapado sus compañeras. Por ella subían los leones de melenas rojas, los gemelos, desobedeciendo las órdenes de Bafarot, corrieron tras las compañeras de Sere. Oigan. Sere les gritó preocupado, e hizo el amago de perseguirlos, pero apenas dio un paso hacia la colina, sintió como Bafarot se lanzaba. Cerebrate esquivó a duras penas el ataque, y Bafarot dio un paso atrás como prueba de que no atacaría de nuevo. El trato es que te quedes. Una mierda el trato, boom por mis compañeras. Gritó furioso el aventurero. Lo sé, respondió molesto. 8. Vayan por esos dos idiotas, si no obedecen regresar, pueden matarlos, están heridos. Ordenó a sus soldados y estos se lanzaron en el acto hacia los dos hermanos. Y el resto, si se atreven a desobedecer, pospondré este duelo, y los mataré a ustedes personalmente. Advirtió al resto, quienes temblaron ante la idea de enfrentarse a Bafarot. En terrenos montañosos, las pezuñas eran mejor que las garras. Quizás los hombres Gacela alcanzarían a los hermanos antes de que alcanzaran, quizás incluso sus compañeras pudieran contra esa pareja de leones heridos, pero Sere no era de los que podían estar tranquilo con solo posibilidades y promesas. Ya demasiados enemigos estaban a su alrededor, y no faltaría mucho para que otros intentaran ir por sus compañeras. Ahora todo lo que podía hacer Sere era matar rápidamente a este monstruo frente a él, y llamar la atención de todos los demás. Con algo de suerte quizás podría ganar más tiempo para ellas. Las espadas curvas y el tesoro sagrado se encontraron por primera vez cuando Cerebrate tenía 17 años. En esa ocasión, el aventurero de rango plata tuvo que escapar cuando un grupo de demi-humanos interrumpieron el duelo. La segunda fue apenas unos meses después, pero en esa ocasión fue una batalla conjunta. Cada uno con sus respectivos equipos. Cerebrate y Bafarot se habían enfrentado ya más de 17 veces a través de los años. Dos viejos enemigos que se criaron juntos en el campo. Pero este era su primer duelo desde el que habían tenido en su primer encuentro. El sonido del metal vibrando, los gritos del público emocionado. La sangre bañando las hojas. Acero ligero aceleración de flujo, fortaleza. El acero sagrado de Sere golpeó, y rebotó contra las espadas de Bafarot un total 17 veces. El hombre Gacela respondió a cada estocada que el aventurero lanzaba. Pero el intercambio fue costoso para ambos. La mano de Sere sangró por la velocidad y fuerza del impacto, los huesos de Bafarot crujieron por moverse mientras usaba al mismo tiempo un arte marcial defensivo. Y mientras el aventurero aturdido se recuperaba, el demi-humano vio su oportunidad. Cazador Hraudo recito Bafarot. Bendición. Del viento. Las hojas gemelas cortaban el viento a pocos centímetros de Cerebrate, que pese a esquivar los ataques no podía responderlos sin que Bafarot le rebanara el cuello. Pronto el círculo a su alrededor se volvió pequeño, y los espectadores tuvieron que moverse con ellos. Bafarot se detuvo, escupió sangre y jadeó pesadamente. Había excedido el tiempo de uso de la habilidad. Aceleración. D.
El aventurero gimió de dolor al intentar activar su arte marcial. Él también había abusado de su bendición, y su cuerpo resintió la batalla contra los hombres león. Jajajaja. Bafarot rió mientras escupía la sangre. Se nos acabaron los trucos baratos, a los dos, dijo el hombre gacela, como si estuviera viviendo el momento más feliz de su existencia. Maldito. Desquiciado. De no ser por su preocupación, Sere hubiera respondido de la misma manera. Ambos levantaron sus armas, ya sin mana para hechizos ni resistencia para activar más artes marciales. En el centro del círculo se encontraron las espadas. Bafarot comenzaba una oleada de ataques que Sere evitaba mientras buscaba una entrada para rebanarle el vientre al hombre gacela, pero cuando estuvo cerca de hacerlo, Bafarot lo mandó a volar de una patada. Pero le fue costosa, pues mientras bajaba su guardia, Sere le causó una herida profunda en la pierna con la que lo atacó. El aventurero jadeó al caer. Sere intentó levantarse con dificultad, al menos 3 costillas se habían roto por la patada y la caída. A este punto, ya había perdido toda esperanza de pelear una vez Bafarot cayera. De hecho, ya no estaba tan seguro de poder vencerlo. Para su fortuna, el público parecía disfrutar el espectáculo. ¿Qué pasa? ¿Cansado? Gritó Sere para provocar a Bafarot. La bestia respondió con una sonrisa. Con la pierna derecha herida, solo tenía una manera de cerrar esa distancia tan rápidamente. La gacela pateó con su pierna izquierda y se lanzó contra el aventurero. Desgraciado. El plan de Sere para hacerlo lastimarse al caminar no había funcionado. Cerebrate se movió para evitar el ataque de Bafarot, y por el brusco movimiento, sus costillas rotas perforaron su vaso. Al caer, el hombre gacela desgarró los músculos de su pierna derecha. Bafarot se arrodilló para poder recuperarse, y Sere vio la oportunidad para golpearlo. Por instinto el demi-humano levantó la espada y detuvo el ataque, pero fuerza menor. La espada de Bafarot retrocedió, el monstruo quedó sin defensa y la hoja de Sere le cortó la cara, arrebatándole un ojo al hombre bestia. ¡Puaja! Bafarot gritó de dolor por perder su ojo, y Cerebrate vomitó sangre por forzar su cuerpo más allá de sus límites. Ambos se retorcieron en el suelo bañado por su sangre. Jajajajaja. Sere se alejó con gran dolor, y esperó a que su cuerpo resistiera otra locura como esta. No sabes cuánto esperé esto. Bafarot se levantó y miró a Cerebrate retorciéndose de dolor. Somos iguales. Por eso que solo yo podría matarte. Sere observó al exaltado demi-humano mirarle con el único ojo que le quedaba. Ahora que lo veía tan orgulloso por su posible victoria, Cerebrate recordó que este maníaco libró una batalla en desventaja contra el ejército del reino y sobrevivió. Se lo imaginaba peleando en primera fila, no podía ser de otra manera. Sere podía estar herido y cansado por su batalla de la tarde, pero debía ser lo mismo para su contrincante. Cerebrate se levantó con lo poco que le quedaba. Si iba a morir, tenía que asegurarse de dejar un recuerdo digno, para que los hombres de Bafarot respetaran el acuerdo y dejaran ir a sus compañeras. Pero, por un momento se preguntó, ¿y si ganaba? ¿Y si perdía? ¿Y si este momento no era el final? Quizás era por la adrenalina, o por la felicidad que le causaba poder reenfrentar al fin a un rival digno. Pero comenzó a creer en fantasías. Con sus heridas actuales, ayudar a sus compañeras era solo una fantasía, tenía que aceptarlo. Y si iba a morir, ¿por qué no disfrutar el momento? Después de todo, así vivían los verdaderos aventureros. Los semi-humanos se comen a sus víctimas. Pero no creo que tú me quieras comer, ¿verdad? Bafarot cambió su expresión por un momento. Pareció decepcionado. Espero que no estés pensando en una cobardía. Gritó Bafarot, temiendo que Cerebrate le pidiera entregar su cadáver al reino para que fuera revivido. Pero, me enterrarás en tus campos como abono, ¿verdad? Los hombres gacela eran los únicos herbívoros sobrevivientes en las tierras demi-humanas, y tenían como costumbre enterrar los cadáveres de poderosos guerreros en sus huertos, para alimentar a los jóvenes, con la idea de que esto los convertiría en poderosos guerreros. Tú te quedarás con mi cuerpo si me matas. Así que quiero lo mismo cuando te mate como premio. Si te derroto hoy, y logro salir vivo, quiero que aceptes la resurrección y te unas a mi equipo. Los hombres bestia, pero sobre todos, las gacelas, los soldados de Bafarot se mostraron perplejos. ¿Por qué querrías algo así?
Preguntó Bafarot sin saber cómo sentirse por la propuesta, pues para él, la muerte debía ser absoluta para darle belleza. Siempre quise hacerlo, pero no podría lograrlo jamás solo con mis compañeras. Necesito una vanguardia más sólida. Escuché que en las montañas entre Restice y el Imperio hay dragones. Y siempre quise matar uno de esos. Si te unes a mi equipo, quiero que vayamos a matar a uno de esos malditos. Un silencio se formó. ¿Dragones? Ah. ¿Por qué querrías ir por esas criaturas? Son aburridos, no usan el cerebro ni la espada, solo el fuego y sus colmillos. Se rió. Precisamente. No hay mejor enemigo contra el que demostrar la superioridad, la habilidad, y las armas. Bafarot borró la sonrisa de su rostro, y miró al aventurero con respeto. Aquello sonaba realmente bien. Por un momento incluso se vio tentado a aceptar la propuesta de todo corazón, casi deseando la victoria de su enemigo, pero finalmente superó la fantasía de Cerebrate, pues estaba seguro de que ese humano moriría aquí, sin importar quién ganara. Era la dolorosa verdad, pero Bafarot rió por la osadía. Bien. Acepto. Si me matas, acepto la resurrección y unirme a tu equipo. Dijo y levantó sus armas. Ceres se emocionó, pero ya era suficiente. Ya había ganado bastante tiempo con esta propuesta. Seguramente sus compañeras ya se encontrarían lo suficientemente lejos para que Cere no tuviera que preocuparse por ellas. Cere ya se había permitido soñar. Era hora de volver a la realidad y morir como se debía. Los dos contrincantes se miraron, llenos de deseo por arrebatar la vida al otro con un último movimiento. Se inclinaron para comenzar una última carga, un último ataque con el que dar fin a esta batalla, pero en el último segundo, Bafarot se irguió, apartó la mirada del aventurero y la dirigió a la cima de la colina que Cere tenía detrás. Lo siento mucho, Cerebrate. Dejaremos esto para otro día, dijo, con visible pena. No puedo morir sin antes ocuparme de esos malditos. Cere volteó hacia donde miraba Bafarot, confundido, pero seguro de que este enemigo jamás intentaría engañarlo con un truco tan barato, pero apenas apartó la mirada, escuchó como algo cayó entre él y el Demi humano. Algo que los hombres león de melena pelirroja habían lanzado. Sobre la colina estaban aquellos dos enemigos, con sangre en sus bocas y garras. Cere se mordió los labios, con tanta fuerza que casi se arrancó un trozo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, y con dolor volteó para ver que había caído en el centro de este círculo. 5 cabezas. Una pertenecía a los hombres de Bafarot, y las otras 4. Cere cayó de rodillas y se sujetó el pecho. Sentía que su interior se desgarraba. El aventurero avanzó a gatas hasta aquellas cosas con largos cabellos, rojos, negros, rubios y plateados. ¿Cómo se atrevieron? Mataron a mis hombres y rompieron mi acuerdo. Acusó Bafarot a los gemelos. Están muertos. Amenazó. Como general, les ordeno. Capturen a esos cobardes. Gritó Bafarot, y como respuesta, la mitad de sus hombres se dirigió hacia los gemelos, pero la otra mitad se quedó con Bafarot. Para la sorpresa de este punto fue entonces, cuando su gente lo rodeó, que Bafarot se dio cuenta de que los demás demi-humanos lo miraban. Cerebrate se arrastró hasta el trofeo capturado por el enemigo, y deseando estar equivocado, dio vuelta a aquello que tenía largos rizos rojizos. No, 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 no. El aventurero soltó su espada y contempló los ojos aún abiertos de sus compañeras. Se arrancó los cabellos por la desesperación, se maldijo por su decisión. Hace mucho que debió irse con ellas al imperio.
Hace mucho que debió obligarlas a olvidarse del reino. Hace mucho, el día que las encontró, debió hacerle caso a su mente y no al corazón. Se maldijo, por no haberlas dejado vivir una vida normal. Cerebrate se puso de pie, y miró a los demonios que le arrebataron a las personas que él más había amado. Recuperación mayor. Lágrimas de sangre recorrieron sus mejillas, las heridas comenzaron a sanar, pero al mismo tiempo, el resto de su cuerpo se destrozaba. Aumento de habilidad. Gran aumento de habilidad. Los huesos se rompían y los músculos se desgarraban mientras Cerebrate se preparaba para el último movimiento de su vida. Gran bendición de velocidad. Los límites fueron rotos. La experiencia acumulada nutrió su cuerpo para cumplir este último deseo. Pero antes de recitar su último arte marcial, el pecho de Cerebrate fue perforado por una flecha que le atravesó el corazón. Gritó Bafarot al ver el movimiento cobarde, pero al distraerse se volvió objetivo del mismo ataque. Algunos demi-humanos entre el público sacaron sus arcos y atacaron a través de las pequeñas brechas. Los hombres de Bafarot desenfundaron sus armas e hicieron frente a los demi-humanos carnívoros, ofendidos por el respeto que su general había mostrado a un humano. Los hombres de Bafarot enfrentaron a aquellos que tenían resentimiento por su reciente derrota. Uno de los chamanes del general comenzó a recitar hechizos para sanar a su líder y al aventurero, pero antes de que pudiera lanzarlos, una lluvia de flechas y lanzas acribilló al chamán. A Cerebrate y Bafarot, los hombres Gacela, recibieron el mismo trato por parte de los demás demi-humanos. La única raza herbívora superviviente en este territorio tan hostil, despreciada por casi todos, y solo viva gracias a su fuerza, fue traicionada por los soldados que tan solo deseaban comenzar su pérdida en la batalla, devorándose su carne. Cere y Bafarot, quienes veían escaparse la vida de sus manos, en esos últimos momentos creyeron escuchar a través del calor de la batalla la voz de una mujer gritando: arrodíllense ante los verdaderos dioses, sucios demi-humanos. Un frío recorrió el cuerpo de la reina al escuchar la propuesta de los conquistadores. ¿Eran esas las palabras de un poderoso? ¿Eran esas las ideas de un guerrero? La Dragonoid comenzó a cuestionarse la fortaleza de los hombres que llamó. Más específicamente, comenzaba a preguntarse dónde radicaba esta. Draudillon bajó la cabeza, y se arrodilló después de escuchar las condiciones impuestas por los conquistadores para tomar el reino dracónico bajo su protección. La reina entendió que ponerse al servicio de estas personas había sido la mejor decisión de su vida. Comprendió que a Restice no le quedaba mucho tiempo de vida. Al ofrecerles todo a ellos, Draudillon se imaginó a sí misma atada al pie de una cama para servir a sus amos por las noches. Jamás creyó que la usarían como un peón en su retorcido juego. Como una tonta, Draudillon creyó en los documentos dejados atrás por su bisabuelo, quien describió a los jugadores como un insaciable pozo de lujuria y deseo. Pero estos jugadores habían demostrado ser algo más aterrador que solo demonios que sin cerebro. Draudillon se puso de pie, camino hasta la santa que acompañaba a los conquistadores y le entregó su corona ancestral. Esa mujer de cabello dorado y ojos carmesí tomó la corona con cuidado. Draudillon se arrodilló ante esa sirviente. Por la autoridad conferida en mí, Draudillon Oriculos, heredera de la sangre de dragón, te nombro reina de esta nación, bajo la divina protección de Ain Soal Gaon. Dijo la santa como si recitara una plegaria. Mientras colocaba delicadamente la corona sobre la cabeza de Draudillon. Una corona otorgada por una santa junto a una bendición, esto era una coronación, y a su vez, también era una declaración de guerra hacia el Lord Dragón de las Brillantes. Aunque eso último, puede que los mismos conquistadores no lo supieran. No, por la seguridad que mostraron al momento de hacer su entrada, y por las propuestas que habían hecho, era difícil creer que no conocieran las consecuencias por lo que habían hecho. Por ello fue que Draudillon optó por obedecer y guardar silencio, para así no causar la ira de sus nuevos maestros. Ahora, ve, ordenó el asesino del desierto. Después de la improvisada ceremonia, la nueva reina corrió hacia las bóvedas junto con el primer ministro, y tal como lo solicitaron sus nuevos amos, les preparó un cuarto cómodo y amplio, donde pudieran analizar los mapas y reportes de guerra escritos en los últimos 2 años. Las puertas se cerraron, y durante varias horas, los conquistadores y la santa permanecieron dentro de la habitación, mientras Draudillon espera pacientemente fuera de ella. El sol se ocultó.
La luz del día era ahora solo un recuerdo, y la luna gobernaba los cielos, una luna completamente llena. Durante un instante, Draudillon tuvo la idea de que los conquistadores se acobardaron y huyeron, pero dicho pensamiento duró apenas unos segundos. Algo en esas personas no era normal, y una parte de la Dragonoid podía sentirlo. Sus presencias eran empalagosas y extensas. Era difícil respirar al tan solo estar en su presencia. Quizás este sentimiento era el miedo por los jugadores, que Draudillon había heredado de los Lord Dragon. Horas más tarde, se abrieron las puertas de aquella habitación, y de ella salieron los conquistadores, pero no estaban solos. Junto con ellos salieron un hombre que llevaba puesto un elegante traje rojo, un ninja de ropajes negros, un pequeño niño de piel oscuras con las orejas alargadas como las de un elfo, y una mujer de cabello dorado y ojos carmesí, que en sus manos llevaba 2 espadas cortas de color negro. Y vestida con una armadura ligera que tan solo le cubrían el pecho, y una pequeña porción de la parte baja de su cuerpo. De los 4 nuevos personajes salidos de la habitación, esa mujer era la única que no llevaba consigo una máscara, y al acercarse un poco más a Draudillon, la reina reconoció a esa mujer. Llevaba consigo una sonrisa vulgar, casi lasciva. Sus ojos parecían perdidos mientras ella se hundía en una desconocida fantasía. Era la santa que coronó a Draudillon, pero ya no quedaba en ella ningún rastro de aquel aire sagrado. La reina se perdió en aquella extraña mujer, y los otros que acompañaban a sus nuevos amos. Tan confundida estaba, que ni siquiera notó cuando se habían acercado sus amos hasta que ya fue tarde. «Vendrás con nosotros», dijo el hechicero negro a Draudillon. Los conquistadores habían hecho a Draudillon atravesar un portal negro. Ellos ya habían decidido dónde llevarían a cabo su primer ataque, desde donde comenzarían la masacre. Draudillon reconoció el lugar, era uno de sus dominios. Ahora mismo, la reina y los conquistadores, gracias a la magia de Ainz, se encontraban sobrevolando el pequeño poblado que Draudillon sacrificó a cambio de una victoria. Un suspiro tembloroso salió de la boca de Draudillon al ver que Cerebrate no había sido capaz de realizar un milagro. Suspiró, sintiendo la muerte de tantas personas, y su dolor fue rápidamente capturado por los demonios que se regocijaron en un dolor tan sincero y puro. Los demi-humanos se encontraban cocinando los cuerpos de sus víctimas. Otros más parecían estar divirtiéndose con algún desafortunado sobreviviente, pues los conquistadores y la reina pudieron escuchar el grito desgarrador de un humano a lo lejos. Para sorpresa de nadie, Draudillon cerró los ojos y lloró. Es muy difícil cargar con las vidas de tantas personas. Y tomar una decisión que inevitablemente llevará a que tantos mueran, es algo con lo que muy pocos pueden cargar, dijo Touchme desde el interior de su disfraz al ver cómo lloraba la reina. Pero aún si es difícil, míralos y recuerda esta escena. Es tu culpa y es algo que no puedes cambiar creyendo que era un castigo. Draudillon abrió sus ojos sin protesta, y contempló la grotesca escena que con sus decisiones había causado. Pero se había equivocado con las intenciones de sus amos. Mira bien este infierno y conviértelo en tu fuerza. Asegúrate de que jamás se repita. Dijo Touchme, dejando en claro que esto no era un castigo. Draudillon solo se encontraba aquí, para presencia que sus nuevos amos, no eran algo con lo que ella pudiera jugar. Pero antes de que los supremos comenzaran a jugar, había algo que tenían que probar. Aura, la elfo que acompañó a los supremos, dejó al descubierto 2 guantes metálicos, uno blanco y otro color negro. Esto lo hizo como gesto para decirle a sus amos que estaba lista. Clementine, no tienes que tener ninguna consideración con los invasores de nuestro nuevo reino. Date gusto, dijo Momonga a la asesina, a la que le habían otorgado el nuevo equipo que tanto había ansiado. La asesina sonrió. Se inclinó ligeramente y agradeció. Espero estar a la altura de sus expectativas. Momonga-sama, fue lo último que dijo Clementine, antes de liberarse del hechizo de vuelo lanzado sobre ella. Como un gato, la asesina cayó al suelo, apoyada en sus pies y manos para amortiguar la considerable altura de su caída. Pero sin un solo rasguño, y su entrada Clementine en el campo de batalla. Llegó el momento de que enfrenten su destino. Criaturas arrogantes y pecadoras, dijo gentilmente Clementine a los demi-humanos que confundidos la veían. Ahora. Clementine abandonó el tono dulce que sus amos le habían ordenado mantener durante la misión. Se despojó de su rostro amable, y ese título de santa. Dejó que su otra naturaleza tomara el control. Ahora
arrodíllense ante los verdaderos dioses, sucios demi-humanos. Gritó enloquecida, Clementine, y como un rayo se lanzó hacia el primer demi-humano que se acercó a ella. La bestia se sujetó el cuello en el suelo, intentando inútilmente detener el sangrado,